Prepárate porque en este video vamos a estar analizando todas las contrataciones que realizó Agustín Manso, director deportivo de La Máquina entre 2013 hasta 2016. Vamos a ver la corrupción y los tremendos fraudes que realizó este director deportivo. Acompáñame. Realmente no nos interesa tanto el espectáculo, aquí venimos a ganar, tenemos que ganar este campeonato. Arranquemos con la llegada de Manso. Después de la final del Clausura 2013, La Máquina le daba las gracias a Alberto Quintano. Llegaba Manso para reforzar a Cruz Azul de cara a la Apertura 2013. Su primera incorporación sería Sergio Nápoles, de préstamo de Chivas. Aquí no aplicó cuando llega un futbolista del Guadalajara a Cruz Azul, levanta su nivel. Este futbolista extremo que también puede jugar como lateral izquierdo, no levantó nivel en Cruz Azul, y de aquí pasó toda su carrera jugando en equipos de segunda división. Jerónimo Amione, un delantero que venía del Atlante, prometedor, costó $2 millones, anotó solamente 3 goles y 2 asistencias en 2 torneos. Se la pasaría en su parte mayor de ese contrato de 3 años jugando a préstamo. El camerunés Akile Emaná llegó libre del fútbol de Arabia Saudita, disputó 17 partidos, 5 goles y 3 asistencias. El africano dejó buen destello de fútbol en ciertos partidos, pero dejó mucho que desear, ya que no le daba para estar en el equipo Cruz Azul. Después de aquí se fue a jugar a la segunda división de España, donde sí la rompió. El siguiente incorporado sería, para mi parecer, el más fuerte de estos elementos, el ecuatoriano Joao Rojas, procedente del Morelia, $4 millones, 138 partidos, 25 goles y 13 asistencias. Creo que Joao fue un gran elemento que llegó a La Máquina. Más adelante vamos a estar hablando en detalle sobre este elemento. El siguiente sería el Gato Formica, $2 millones, procedente del Palermo. Disputaría 74 partidos con La Máquina. En su primer torneo en esta apertura no demostró mucho. Su mejor torneo sin lugar a dudas fue en el Clausura 2014, donde terminó anotando mayor parte de sus goles, que fueron 10 y 6 asistencias. En este torneo apertura La Máquina se quedaría en liguilla ante el Toluca. Vayamos al Clausura 2014, donde Manso le daba las gracias a Memo Vázquez y contrataba a un viejo conocido en Luis Fernando Tena, que tendría su primer refuerzo en el préstamo de Marco Fabián, procedente de las Chivas. Fabián sería el mejor futbolista de esta temporada, así que es el primer acierto de Agustín Manso. Fausto Pinto regresaría a La Máquina, jamás hizo mucho con Cruz Azul, quedó a deber. Javier Báez llegaba procedente del Toluca, $2 millones, supuestamente a renovar la posición de Gerardo Torrado, jamás cumplió las expectativas. Torrado le comió el puesto y este futbolista, después de La Máquina, disputó partidos solamente en la segunda división. Emanuel Loeshborg llegaba procedente de Monarcas a préstamo, 19 partidos, no mucho terminó pasando con este argentino. Tal cual como este futbolista procedente del Toluca, $1 millón, el delantero centro mexicano Ismael Valadez estuvo en La Máquina 6 años por un gran contrato que le dio Agustín Manso, que solamente disputó 24 partidos y solamente un gol. Este delantero solamente tenía la calidad para estar en la segunda división, donde ahí la terminó por romper y ahí es donde se terminó retirando. Los siguientes 3 refuerzos venían procedentes de la MLS. Ya hablé extensamente de Rafael Vaca, así que vamos a cubrir a José Villarreal. Venía del LA Galaxy y jamás terminó por debutar en La Máquina. Michael Farfán costaría $300,000 y solamente disputó un partido como celeste. Vaya fraude de estos 2 elementos de la MLS, que no aportaron ni afectaron a Cruz Azul, que era el gran superlíder de este torneo, que La Máquina nuevamente se iba en cuartos de final ante León. Para el siguiente torneo de la Apertura 2014, Cruz Azul se reforzaba con el Maza Rodríguez, procedente de las Águilas del América. El mismo futbolista catalogó a Cruz Azul como uno de los peores equipos en los que estuvo durante toda su carrera.
Y seguramente la afición celeste le dirá lo mismo. Fue uno de los peores centrales que estuvo en Cruz Azul. Tal cual como Aníbal Zurdo, este delantero que venía de España, español mexicano, $1 millón, 5 partidos y una roja. Quedó a deber muchísimo, pero ¿qué se podía esperar de un refuerzo de la segunda división? Tal cual como Hernán Bernandelo, que llegaba de la MLS, otro refuerzo de otra división inferior a la Liga MX. Este elemento venía a reemplazar nuevamente a ese Gerardo Torrado viejo que necesitaba urgentemente salir del once titular de la máquina. Al igual que Báez, Bernandelo no logró quitarle la posición y se fue tras 6 meses. Con estos 3 elementos la máquina no lograba clasificar a la liguilla, pero todo estaba bien ya que íbamos al Mundial de Clubes. Tras la culminación del Mundial de Clubes en Marruecos, la máquina se reforzaba de cara a Clausura 2015 con un delantero paraguayo procedente del Málaga que pagaría la máquina 2 millones para adquirir a Roque Santa Cruz, que se unía a Ronaldinho siendo los 2 mejores pagados de la Liga MX. Al menos el brasileño le entregó varias alegrías al Querétaro, mientras que Roque Santa Cruz 10 partidos, 4 goles y una asistencia. Irónicamente, el paraguayo es de los elementos más viejos que trajo Manso y de los que más mejor le fue después de Cruz Azul. El siguiente elemento procedente de la segunda división de Brasil, Alemão, disputaría 14 partidos, 3 goles y 4 asistencias. Otra ironía con este brasileño es que este nivel que demostró estos 6 meses en la máquina es el mismo nivel que llevó a Alexis Vega en ser de los mejores futbolistas más pagados de la Liga MX. Cosas de la vida, cuando estuvo Alemão con este nivel, la directiva y la afición no lo valoró. Procedamos al siguiente refuerzo de Colombia, Carlos Lizarazo. Jamás debutó con Cruz Azul, costó $1 millón, tenía contrato de 3 años, así que se la pasó en préstamo en Colombia y en Estados Unidos. El siguiente elemento, Antonio Pedrosa, uno de los únicos ingleses que ha jugado en Cruz Azul, no tendría el nivel para estar en la máquina. Otro fracaso para Manso, que nuevamente se quedaba sin liguilla. Increíble lo que vivía Cruz Azul, un año sin conocer lo que es la fiesta grande. Pero iba a empeorar en el Apertura 2015, donde Agustín Manso tiraba la casa por la ventana. Fichó a Fabio Santos del Corinthians, disputó 35 partidos, 3 goles, de los mejores que trajo en esta Apertura 2015, pero desafortunadamente no tuvo el nivel para quedarse en la máquina. Tal como el siguiente brasileño, Lucas Silva, que llegaba procedente del Monterrey, $2 millones. Se pensó que este jugador llegaba a préstamo, pero Cruz Azul sí lo terminó por adquirir. 14 partidos, solamente 3 goles. Seguramente lo recuerdas por esa tremenda volea excepcional que le anotó a Santos, que le dio 3 puntos a la máquina, pero no sirvió para nada más. Su nivel era de segunda división, por lo cual eso fue lo que terminó disputando hasta el final de su carrera. El siguiente refuerzo, Federico Carrizo, llegaba a préstamo a la máquina, 8 partidos. Este extremo jamás se adaptó al fútbol mexicano y nunca demostró nada con Cruz Azul. El que sí demostró algo fue Jorge el Conejo Benítez. 4 millones le costó a la máquina, procedente del Olympiacos de Grecia, 72 partidos, 23 goles y 9 asistencias. Su primer año en la máquina fue excepcional, le daba algo de positividad a la delantera de la máquina, que estaba vieja antes de la llegada de Benítez a la máquina. Era refrescante ver a un elemento menos de 30 años ser el delantero titular de Cruz Azul, pero desafortunadamente su nivel cayó y hoy en día está jugando en la segunda división de su país. Increíble cómo cayó su nivel, prometió mucho, pero desafortunadamente las expectativas jamás se cumplieron. Tal como el siguiente futbolista, Marc Rosas, que venía de la UDG como futbolista libre. Desgraciadamente esa lesión no nos dejó ver a un Marc Rosas jugando en la máquina en su plenitud. El futbolista que definitivamente no llegó en plenitud fue el Toro Buoso. Aún así disputó 35 partidos, dejó 10 goles y 2 asistencias. Nada que reprocharle, más que llegó a Cruz Azul muy viejo y ya con poco fútbol en los pies.
El siguiente fichaje sería Richard Ruiz. $2 millones pagó Cruz Azul a los Xolos por este lateral extremo derecho que no hizo absolutamente nada en Cruz Azul. Jamás debió llegar, nunca tuvo el nivel, por lo cual después de salir de la máquina, como muchos, jugó en la segunda división, donde hoy en día se desempeña en dicha división. Lamentable su llegada, tal como la de Ariel Rojas, que venía de ser campeón Libertador con River Plate, llegaba libre, disputó 54 partidos como celeste, 1 gol y 3 asistencias, pero no dejó nada de fútbol este argentino. Al igual que su compatriota Fernando Belushi, prometía porque venía de Turquía, pero en la máquina por temas extracancha jamás pudo desempeñarse como ese 10 que necesitaba Cruz Azul. Solamente disputó 8 partidos y 1 asistencia. Después de dejar a la máquina, la rompió completamente con San Lorenzo en Argentina. Un desperdicio rotundo de desperdiciar a este gran elemento que le hubiera servido muchísimo a Cruz Azul, que estrenaba a un nuevo director técnico en Sergio Bueno. Era el segundo en la era de Manso y el peor que ha estado en Cruz Azul en los últimos 30 años fácilmente. Este director técnico jamás tuvo la pinta para estar en Cruz Azul. Fue cesado y en su lugar llegó Tomás Boy, el tercer entrenador en la era Manso, que venía para afrontar el Clausura 2016, que tendría 3 refuerzos. El primero sería Aldo Leao, procedente del Atlas, llegaba a préstamo, 37 partidos, 2 goles y 5 asistencias. Para mí ese gol en la remontada de Chiapas es el que más recuerdo porque significa algo especial en mi vida, por lo cual aquí te lo dejo porque es un golazo y es uno de los partidos que más recuerdo. El siguiente elemento sería el español Víctor Vázquez, que era prometedor porque venía de la Masía de España, era un elemento que tenía tremendo talento, costó 2 millones, venía de Europa obviamente, disputó solamente 23 partidos, 1 gol y 1 asistencia, jamás le gustó vivir en México y se terminó marchando a la MLS con el Toronto canadiense, donde allí le fue muy bien. Otro elemento con una llegada prometedora era el ecuatoriano dinamita Jofre Guerrón, que venía de ser el mejor futbolista de la Libertadores en el 2015, venía de ser campeón con Tigres, costaba 4 millones, 33 partidos disputó como celeste, 11 goles y 6 asistencias. Quizás números no muy malos hasta que los analizas y son goles primordialmente en la Copa MX ante equipos de la segunda división, donde otra vez este elemento es donde terminaría su carrera disputando fútbol de la segunda división. Lamentable. Esta palabra se queda corta para la era de Agustín Manso. Solamente un refuerzo de todos estos que te acabo de nombrar es lo que aportó para el plantel que fue campeón en 2021. De todos estos elementos, solamente 2, quizás 3 fueron aciertos. Joao Rojas, el ecuatoriano, tenía un gran ritmo de juego, desequilibrante, dinámico, explosivo, pero jamás fue capaz de darle compañeros dignos para su talento. Lo desperdició Cruz Azul. ¿Qué hubiera sido si hubiera estado del lado de Orbelín Pineda, Jonathan Rodríguez, Romo, Yotun? Hubiera sido otra historia porque este extremo verdaderamente que era muy bueno. Dejemos el fracaso de los fichajes de los futbolistas a la incorporación de los directores técnicos en la máquina. Trajo a Luis Fernando Tena, que aunque seas un aficionado de hueso colorado con Cruz Azul, este técnico despliega un fútbol ratonero aburrido. Te ponía a dormir durante esos partidos con todo y TV Azteca narrando los encuentros. Metían un gol y se iban atrás a defender ese gol con todo. Vaya fracaso de Luis Fernando Tena, tal cual como Sergio Bueno, que como dije no merecía estar en Cruz Azul. No mucho recuerdo de su paso en la máquina, pero no jugaba a nada. Tomás Boy fue de los mejores que trajo de estos 3, pero también se quedaba muy corto. Se notaba que ya no quería estar en Cruz Azul al último, no se le trajeron a todos los elementos que él pedía. Creo que no le dieron las herramientas suficientes para que pudiera hacer del plantel algo digno.
Si hablamos de algo digno, tenemos que hablar de dignidad, y es lo que menos tiene Agustín Manso junto a la directiva y los promotores que manejan a Cruz Azul. Mayor parte de los fichajes venían como agentes libres, lo que deja en visto que cuando tenían que negociar por venir libres, la directiva les tenía que ofrecer un salario elevado por ahorrarse ese dinero que se pagaba por el futbolista. Pero lo que seguramente sucedía es que en la nómina decía que le pagaban, por ejemplo, a Marc Rosas 3 millones al año, pero seguramente se le pagaban 500,000, y ahí es donde la directiva se llevaba ese dinero a sus bolsillos y donde ganaba un porcentaje tremendo Agustín Manso, que su porcentaje que se llevaba esta rata se queda muy corta en comparación al porcentaje que se llevaba Jaime Ordiales. Para descubrirlo tendrás que ver este video.